diámetro. Cuando hagan farmacología y hagan nebulización o uso de antibióticos, uso de broncodilatadores, tenemos que tener presente que el diámetro de la partícula húmeda que yo estoy inyectando a mi paciente es muy importante para ver dónde queda. Así tenemos que los que tienen 10 micrómetros se depositan sobre el orofaringe. Si ustedes nebulizan y ven burbujear grueso, eso solo se queda en la orofaringe, eso no llega a la tráquea. Si yo tengo burbujas de 5 a 10, eso sí se deposita en la vía aérea. Y de 0 a 5, eso sí puede llegar a los alvéolos. Por ejemplo, cuando doy antibióticos por nebulización. Entonces, importa saber el tamaño de la burbuja, importa saber el grosor del diámetro. Terminamos la primera parte de vías aéreas y pasamos a músculos de respiración. Hablar de músculos de respiración es hablar de inspiración y expiración. Esto que está acá, pulmón chiquito, ¿qué cosa es? Expiración. Esto que está acá, pulmón grande, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa sucede con los diafragmas? Se aplanan. Entonces tenemos músculos de la inspiración, músculos primarios de la inspiración, uno solo. ¿Cuál es? Y si es músculo esquelético, es músculo liso, es músculo cardíaco. ¿Qué músculo es? Músculo liso. ¿Qué cosa? ¿Qué músculo es? Músculo esquelético. Y el músculo esquelético es un músculo voluntario, somático, voluntario. Y por lo tanto tiene que tener un nervio. ¿Cuál es el nervio? El frénico. Ustedes pueden decir, doctora Costa, entra en apnea. Porque mi cerebro le dice al frénico que el diafragma no se mueva. Porque es voluntario. Le digo a mi frénico, oye, hazlo trabajar. Acuérdense, músculo intercostal externo son los dos músculos fisiológicos normales. Eso que da un volumen corriente de ¿cuánto? ¿Ya llevaron cuánto? De 500. Ya llevaron la clase práctica del miércoles. Volumen corriente o volumen viral. Con una respiración normal, ¿cuánto se mueve de oxígeno? 500. Accesorios. Todos los músculos que eleven las costillas. Escalenos, externos, grenos, mastondeos, pectorales menores, a diferencia de los expiratorios. Una respiración fisiológica y una expiración forzada. Eso sí tienen que memorizar. Saben ustedes que eso también es pregunta de examen. Entonces ahí tienen la imagen de anatomía, los que estudiaron Gray, los que estudiaron en Netter. Entonces acuérdense siempre, la inspiración normal, la contracción de los diafragmas y del músculo intercostal externo aumenta los volúmenes torácicos, horizontaliza las costillas, lo que disminuye la presión intrapulmonar alrededor de 3. Ya vamos a ver ese concepto de cómo si yo horizontalizo, la presión negativa se hace menos de 3, cuando lo normal es menos de 1, es decir, se hace más negativa. Y si hace más negativa, permite que el aire entre. A diferencia de la expiración, en la expiración forzada,
La expiración ayuda por la contracción de los músculos abdominales, los músculos intercostales internos y aumenta la presión intrapulmonar. Ya no es negativa, ya es positiva y por lo tanto el aire en una expiración forzada. Porque en una expiración fisiológica solo se mueve a +3. Forzada, exprimimos el pulmón. Terminamos músculos y entramos a cavidad pleural. ¿Cuál es la cavidad pleural? El espacio que existe entre pleura visceral y pleura parietal. Eso me gustó. Eso es excelente. Apóyense, es una hora horrible. Yo nunca podía hacer clase a las 3 de la tarde. Después de almorzar me dormía en automático. La que es ahora mi esposa me codeaba. Oye, el profesor te está viendo. Ayúdense entre ustedes. La cavidad pleural, muy importante, porque esa cavidad pleural tiene algo muy importante para la respiración, que es una presión negativa. El espacio pleural tiene una presión negativa. Por eso es que es fácil que el pulmón se expanda. Y para que el pulmón se expanda, la presión de la pleura tiene que ser mayor a la pulmonar. Ahorita vamos a ver eso. Mejor dicho, tiene que ser más negativa que la pulmonar. De esa forma el pulmón puede expandirse. Entonces tienen ahí el espacio pleural, lo que se llama la presión intrapleural. En cambio, en el alveolo la presión intraalveolar o presión pulmonar. Presión intratorácica, la que está en el mediastino. Esa no corresponde a la parte respiratoria. Presión intratorácica, la que está en el mediastino. Entonces miren esto, por favor, porque es muy importante. ¿Cómo se llama la presión que está en el pulmón? La presión intraalveolar. ¿De cuánto es? De 760. Es la presión del medio ambiente. A diferencia de la presión que se encuentra en el espacio pleural. ¿Cuánto es la presión? -4, -756. Es lo que les hablaba, negativa. Eso permite, si bien esta presión es igual que la del medio ambiente, al ser negativa, permite que el pulmón se expanda. Por eso que la presión transpulmonar, ¿qué es la presión transpulmonar? La presión alveolar, intraalveolar, menos la presión pleural. Siempre es a favor del pulmón, con una presión negativa. ¿Qué pasa si este espacio se llena de líquido? ¿Seguirá teniendo una presión negativa? Ya no. ¿Qué pasa si este espacio se llena de aire? ¿Seguirá teniendo una presión negativa? Ya no. Y si esta presión negativa se vuelve positiva, ¿qué cosa es lo que le va a pasar al pulmón? Va a colapsar el pulmón. Entonces ahora ven qué importante es esta presión negativa que tiene. Ahora sí comenzamos a entender muy bien. Acá tenemos nosotros, miren ustedes por favor, la presión intrapleural y la presión alveolar. Como en la inspiración las dos son negativas, mucho más negativa la presión intrapleural. Eso permite que el aire entre. Es decir, ventilación. 1. La vía de conducción, que permite que el aire ingrese. 2. Los músculos. 3. La presión negativa de la cavidad pleural. Hace que el trabajo de inspiración sea fácil. Cualquier modificación de ellos tres no nos permite inspirar, ventilar.
Entonces, si tenemos elevado el CO2, ya sabemos que es problema ventilatorio, es un problema de conducción, es un problema de caja torácica porque hay parálisis del frénico, o es problema de presión intrapleural. El reposo, todo eso lo tienen en su PDF, lo pueden leer. ¿Qué sucede? Músculos respiratorios están en reposo, la retracción del pulmón y la caja torácica son iguales, pero opuestas. La presión en el interior del aro bronquial es atmosférica, no hay cambio de aire. ¿Qué sucede en la inspiración? El diafragma se aplana. Al aplanarse el diafragma, aumenta la presión negativa del espacio pleural. Al aumentar la presión negativa del espacio pleural, el pulmón se expande y el aire entra. Eso es algo que tienen que 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, así de automático recordarlo siempre. ¿Qué es lo más importante que sucede acá? El aplanamiento del diafragma. Si el diafragma no se aplana, no se contrae, no se produce esto. O se produce muy poco. ¿Por qué se produce muy poco? Porque los escalenos se contraen y eso es lo que van a tratar de compensar el diafragma que no se está contrayendo. Los escalenos están horizontalizando las costillas y eso es lo que está tratando de generar el espacio negativo, porque no se puede con el diafragma. No lo compensará totalmente, quizás parcial. Y definitivamente, si es un solo eritórax, el otro es el que respirará. ¿Hay alguna enfermedad que comprometa ambos lados? Una enfermedad neurológica que comprometa los dos frénicos. Hace unos 5 años atrás, un verano, varios pacientes jóvenes, especialmente del norte, una enfermedad inmunológica, el síndrome de Guillain-Barré, un síndrome que compromete la parte neurológica motora. Ustedes ya probaron neuroanatomía, ustedes ya probaron neurofisiología, ya saben lo que es el Guillain-Barré, ya se los han enseñado en fisiología, en neurofisiología. ¿Se dan cuenta? Es simplemente aplicar esto que estamos aprendiendo. Y durante la expiración, el diafragma se relaja, ya no está plano, se sube y por lo tanto esa presión negativa vuelve a su valor normal y el pulmón puede tranquilamente expandirse, relajarse. Entonces tienen ahí nuevamente la presión en alveolos, que ya saben que es negativa, pero mucho más negativa es la presión intrapleural y por lo tanto van a tener el volumen inspirado. Esa variación de volumen por variación de presión se denomina la presión transpulmonar. La diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural, ambas negativas, pero una más negativa que la otra, es lo que genera la presión transpulmonar. Y ahí tienen justamente lo que hemos visto en la parte fisiológica, con lo que está empezando al momento de la inspiración y al final de la inspiración, al momento de la expiración y al final de la expiración. Por eso es importante que vengan entiendo la clase, porque es acá donde me dicen, doctor, esto no entiendo. Y si nadie me dice, doctor, esto no entiendo, sigo avanzando.
Y podemos hablar ahora sí de la presión transrespiratoria, también llamada presión transaérea. Es la diferencia entre la presión barométrica del aire y la presión alveolar. Entre otras palabras, la presión es la diferencia de gradiente de presión entre la presión bucal y la presión alveolar. Y ahí las tienen. Mientras que arriba es 760, en el alveolo es 757. Si la presión es mayor en la boca, en la laringe, es fácil que el aire entre, ¿no es cierto? A eso se denomina presión transrespiratoria. Presión transmural es la diferencia de presión que se produce a través de la pared de la vía aérea. La presión transmural se calcula restando la presión intravía y la presión extravía. Y también va a ser siempre positiva, como ven ustedes acá. Salvo que haya broncoconstricción y por lo tanto es negativa. Pero siempre va a ser positiva. A esto se denomina presión transmural. Entonces el aire entra a los pulmones, 1, por la vía, 2, por el músculo, 3, por la presión alveolar, 4, por la presión transrespiratoria, la presión transmural y lo que ya hemos conversado de la presión transpulmonar. Muy importante lo de volúmenes y capacidades. Recuerden, ¿cuántos volúmenes les han enseñado? ¿Quién ha hecho clase el miércoles? Levanta el brazo los que han hecho clase el miércoles. 1, ¿cuántos volúmenes? 1, 2, 3, 4. Yo no me acuerdo los nombres, pero yo ya sé que son 4. ¿Y cuántas capacidades? ¿Has hecho práctica el miércoles? No. ¿Has hecho práctica el miércoles? Sí. ¿Cuántas capacidades? También 4. No me acuerdo los nombres, pero yo ya sé que tengo que saber que son 4 y 4. Y ahí vamos a empezar. Doctor, pero si son 4, 1, 2, 3, 4, capacidades 1, 2, 3, 4. Ahora sí pongámosle nombres. ¿Qué cosa es volumen corriente? El aire que entra y sale fisiológicamente. ¿Cuánto es? 500. La única forma de recordar eso para el examen es memorizar 5. Pero tenemos que jurar. Canten. Volumen corriente 500. Volumen de reserva inspiratoria 3000. Invéntense su cuento. Invéntense su canto. Pónganlo en una tabla y todos los días en la mañana en el libro están volumen corriente. Están en el baño y están volumen corriente. No les queda otra cosa porque eso sí es memoria. Empecemos con volúmenes pulmonares. ¿Qué cosa es el volumen corriente? ¿Qué es el volumen de reserva inspiratoria? ¿Qué es el volumen de reserva expiratorio? ¿Y qué es el volumen de reserva residual? Hay gente que va a ver este video. La gente que va a ver este video ha tenido que leer su PDF, como todos ustedes. Entonces vale la pena que les lea. ¿Alguien tiene duda de que el volumen de reserva inspiratoria es el volumen de aire que se puede inhalar inicialmente de una inspiración normal? ¿Cómo aire? Normal. ¿Volumen de reserva inspiratoria? Igual el volumen de reserva expiratoria. En una respiración normal, con el aire, volumen de reserva expiratoria. La teoría es clara. Sabe que alguien no lo entienda y me diga, doctor, por favor. Y por último, el volumen residual, ese que no se mueve, ese que es 1200, ese que va a crecer
Por ejemplo, en el EPOC, en donde hay atrapamiento de aire, si conocemos los volúmenes, conocemos la capacidad. ¿Qué cosa es la capacidad vital? La suma del volumen corriente, del de reserva inspiratoria y del de reserva expiratoria. ¿Sí? La capacidad vital. ¿Qué cosa es la capacidad pulmonar total? Se le suma también el de reserva. Y por último, el de reserva funcional y la capacidad inspiratoria. ¿Qué hay que ver? Muy bien. Entonces, acá sí necesito el mouse. Esto es algo que lo tienen que fotocopiar y llevarlo para todos lados. Aunque les parezca mentira, esta es una clase de enfermería. Pero me encantó porque puedo comenzar a ver acá los volúmenes. Y empiezo el corriente en una inspiración normal. Sigo con el de reserva inspiratoria. Sigo con el de reserva expiratoria y termino con el residual. Y si me voy al otro lado, entro a las capacidades. Y en las capacidades tenemos la inspiratoria, la residual funcional, la vital y la pulmonar. Confianza. ¿Alguien sabe cómo borrar esa parte de arriba? Siempre va a estar. Porque no lo sé. ¿Qué es la compliance? La compliance pulmonar o distensibilidad del pulmón. El pulmón se puede expandir porque es un tejido elástico que le permite expandirse. El tejido intersticial es un tejido elástico que le permite expandirse. A eso se denomina compliance. La facilidad con que la fuerza elástica de los pulmones acepta un volumen de aire inspirado. No solo se queda en 500. Es un parámetro crucial en la fisiología. Una baja compliance significa pulmones rígidos, fibróticos. Los que ya han hecho su práctica, problemas restrictivos. ¿Qué necesita? Mayor presión para poder ser inflado. Si yo tengo a mi paciente con insuficiencia respiratoria por fibrosis y lo meto a ventilación mecánica, ¿va a responder con mayores volúmenes? No. ¿Qué necesita? Mayor presión. Alta compliance facilita la expansión. Nuestros pulmones tienen alta compliance. Se divide en estática, sin flujo de aire, y dinámica durante la respiración. ¿Qué es histéresis pulmonar? Es la propiedad del pulmón de disipar energía. Si el alveolo estuviese colapsado, para poder abrirse y expandirse, necesitaría mucha energía. Por eso que cuando nosotros expiramos, no significa que los alveolos estén colapsados. Y ya vamos a ver qué impide que se colapse. Perfecto, me adelantaste. El surfactante pulmonar. Esa facilidad para abrir los alveolos, expandirse, se denomina histéresis pulmonar. Permite dos conceptos que ustedes lo van a leer en su libro de fisiología.
el de reclutamiento y desreclutamiento. Es decir, no se genera mucha energía para la expansión. Eso se llama histeria. Y eso es lo que permite esta imagen, inicialmente grande. Ahí tenemos una contraste de lo que significa inspiración y expiración. Acá no está hecha la pancita, pero ya saben que la pancita es lo que se denomina histeria. Una contraste normal, una contraste incrementada, y miren ustedes una contraste disminuida. Por eso es que el volumen pulmonar cae. Por eso es que las B restrictivos tienen un volumen pequeño. La elastancia, cuidado, la elastancia no es elasticidad, que muchos confunden con el contraste. La elastancia es justamente la elasticidad que permite que el pulmón regrese a su posición normal. Esto se llama elastancia, que la contraste, el pulmón regrese a su posición normal. Entonces ahí tenemos un pulmón con una capacidad de contraste y una elastancia que va a regresar a su posición. Pero ¿qué pasa si es que la contraste es tan grande? Llega un momento en que la elastancia se va a romper. La ley de Hooke. ¿Qué dice la ley de Hooke? Establece que cuando un cuerpo verdaderamente elástico, con un resorte, recibe una unidad de fuerza, se estirará una unidad de longitud, y cuando reciba 2 unidades, se estirará 2 unidades de longitud, y así sucesivamente, hasta que llega a un punto donde se va a romper. Ya no tiene elastancia y se va a romper. ¿Qué pasa si el pulmón se rompe? Aire al espacio pulmonar. ¿Quieren verlo? Ahí en figurita. Aire al espacio pulmonar colapsando al pulmón. ¿Quieren ver su radiografía? Aire en el espacio pulmonar colapsando. ¿Cuándo suele suceder eso? Cuando la presión de volumen alveolar es mayor a 30 centímetros. Esa elastancia solo tolera 30 centímetros de volumen. Por encima de eso, Padre y Señor mío. Especialmente para los que meten a los pacientes a ventilación mecánica. Nunca le den un volumen más allá de 30 de volumen. Entonces hemos hablado del quinto, la contraste. Si no existe buena contraste, ¿cómo va a ventilar? Sexto, la elastancia. Si no existe una buena elastancia, ¿cómo va a ventilar? Y por último, la ventilación alveolar. Y ahora sí, para hablar de ventilación alveolar tenemos que hablar especialmente de lo que es el espacio muerto. Pero el espacio muerto tiene varias definiciones. Antes de hablar de esas definiciones, vemos que el espacio alveolar tiene algo que se llama surfactante. Y alrededor de la superficie del surfactante, entre el surfactante y la pared alveolar, una interfase de aire-agua. Estas dos cosas evitan que el alveolo se colapse. Si no tenemos una buena interfase aire-agua y no tenemos una buena surfactante, el alveolo se colapsa y le es difícil expandirse. Tiene que generar más energía, más ATP. ¿Quiénes van a generar ese ATP? Y por lo tanto comienzan a desgastarse, a inflamarse, a fibrosarse.
División superficial, la interfaz aérea. Ahí nos acordamos de la ley de Bernoulli. Y por último, la surfactante química. ¿Están conociéndola ahí? Dipanitol fosfatilil colina. La surfactante química. Entonces la surfactante pulmonar nos permite justamente eso. Todo el mundo se acuerda de la surfactante pulmonar porque esto se lo han enseñado en histología y les han enseñado lo que significa el diestrés respiratorio del niño, del infante, la famosa enfermedad de membrana hialina, en donde no hay surfactante, no se abren los alveolos y los niños se mueren porque no pueden respirar. Tenemos que meterlos a una máquina, pero los niños no pueden estar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas en máquina. Tenemos que tratar de ayudarlos a que presenten surfactante. Y hay medios farmacológicos para ello, porque si no lo hacen, se mueren. Pero al igual que tenemos enfermedad por deficiencia, miren la última línea, el último párrafo, también tenemos por exceso. El surfactante no es algo que se forme hoy día y se queda hasta que moramos. Es un proceso de renovación en donde el neumocito tipo 1, tipo 2 produce surfactante. El número 2 produce el surfactante y los macrófagos se lo van poniendo. Es un intercambio fisiológico. ¿Qué pasa si tenemos anticuerpos contra estos macrófagos? Y por lo tanto no se pueden comer el surfactante. Y por lo tanto el surfactante se produce y se produce y se produce y llena los alveolos. ¿Cómo va a respirar el paciente? 2 cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Si el surfactante ocupa los alveolos, ¿el aire va a ocupar los alveolos? Imposible. ¿Cómo se llama eso? Proteinosis alveolar. Tenemos las 2 caras de la medalla. Si el problema, como he dicho yo, son anticuerpos contra el factor activador de macrófagos y monocitos, ahora existe un medicamento que trabaja como factor. Y eso es lo que hay que dar en la consulta. Antes, ¿qué hacíamos? El siglo pasado teníamos que estar lavando y lavando, lavando y lavando para quitar el surfactante. Miren los 2 extremos. Hablando del espacio anatómico, miren ustedes, el espacio anatómico, el espacio muerto. Hablando del espacio muerto, tenemos un espacio que refiere al volumen de aire inhalado que no participa en intercambio gaseoso. Dijimos que ¿cuánto es el volumen corriente? ¿Cuánto es lo que participa en el intercambio gaseoso? 305. Hay 150 que queda desde la tráquea a los bronquios y eso se denomina espacio muerto anatómico. Si tenemos el concepto de espacio muerto anatómico, también tenemos el espacio de muerto alveolar. ¿Cuál es el espacio muerto alveolar? Son los alveolos que por alguna razón no son perfundidos. Y si no hay perfusión, no hay hematosis. Eso no suele suceder fisiológicamente. Todos los alveolos son perfundidos. Entonces eso es un problema de enfermedad. A eso se denomina shunts. Por ejemplo, la tromboembolia pulmonar. Cierra la arteria pulmonar por un trombo y la sangre no puede pasar por el capilar pulmonar, no puede haber hematosis. Ese alveolo podrá estar distendido, pero no puede respirar. A eso se denomina espacio muerto anatómico. Espacio muerto alveolar.
Gracias por la corrección. Te miraste feo. Dice, doctor, tú estás loco. Espacio muerto alveolar. Luego tenemos el espacio muerto fisiológico, que es la suma de ambos. Como no debe haber espacio muerto alveolar, el espacio muerto fisiológico suele ser igual que el anatómico, 150. Si comienza a aumentar el espacio muerto fisiológico, es a costa de alveolos no perdidos. Y por último, hablando de ventilación mecánica, el espacio muerto instrumental. 4 términos que tenemos que siempre recordar y diferenciar. Entonces ahí distinguimos un poquito del anatómico del fisiológico. Hiperventilación, acuérdense, ventilación alveolar aumentando. ¿Qué pasa si aumenta la ventilación alveolar? Aumenta el CO2. Disminuye el CO2. ¿Te acuerdas? Por ahí conversaba contigo qué cosa era hipercapnia y me dijiste aumentar la... No. Al aumentar la ventilación, aumenta la oxigenación y disminuye el CO2. No se retira. Cuando disminuye el CO2 se llama hipocapnia. A diferencia que cuando tenemos poca ventilación, miren el CO2. Entonces el CO2 es un problema de ventilación, de difusión, de perfusión o de distribución. Un problema de ventilación. El paciente ventila mal, retiene CO2. Y para ventilar, pensamos, 1, vía de conducción. 2, músculos y su nervios. 3, presión intracelular. 4, compliance. 5, elastancia. Y creo que se me escapa uno porque quedan 6. Hablando de leyes, la ley del alto. La sumatoria de las presiones nos produce una presión total. ¿Se acuerdan? 760. ¿De dónde son? Ahí está. Recuerden muy bien lo del nitrógeno. Para cuando veamos en la tercera sesión todos los problemas de buceo. Ley de Boyle. Cambios en la presión y volumen de los pulmones durante la ventilación. ¿Por qué es muy importante la ley de Boyle? En respiración, durante la inspiración, el diafragma y los músculos intercostales se contraen, aumentando el volumen de la caja torácica. Mayor volumen. Según la ley de Boyle, cuando el volumen del tórax aumenta, mayor volumen, la presión intrapulmonar disminuye. Y si la presión intrapulmonar disminuye, es más fácil que entre el aire. La aplicación de la ley de Boyle, es decir, el ingreso del aire al pulmón, el ingreso de aire a los alveolos, fuera de que el diafragma se aplane, fuera de que se mantenga la presión intracelular, la ley de Boyle. Mayor volumen pulmonar, menor presión y por lo tanto la presión atmosférica es mayor y ingreso. A diferencia de la expiración, durante la expiración el diafragma y los músculos intercostales externos se relajan, disminuyen el volumen y si hay menor volumen hay mayor presión dentro de los alveolos, no permite que entre el aire. Más bien lo bota porque hay mayor presión que la atmosférica. La ley de Boyle también facilita la respiración. La ley de Poiseuille, en donde miren el diámetro, a mayor diámetro, más fácil entra el aire.
mejor conducción, a menor diámetro, por eso dice menor radio, más difícil es el daño. Por eso es que la vía de conducción tiene sus cartílagos y tiene sus músculos lisos para producir broncodilatación y favorecer la ley de Boyle, la ley de Pausini, cómo favorece la respiración. La ecuación del gas alveolar. ¿Para qué se produce la ecuación del gas alveolar? Ojo, oído y ceja. Miren su PDF y van a comparar con lo que está escrito, con lo que está proyectado, por favor. Entonces la presión alveolar de oxígeno se obtiene mediante esta fórmula, en donde la presión barométrica la conoce, la presión de agua también la conoce. El FiO2 se bloquea en el aire 0,21. El radio es una constante. ¿Qué cosa tienen que conocer? La presión arterial del CO2. Ese es algo que ustedes tienen que conocer. Y la única forma de conocer la presión arterial del CO2 es gases arteriales. No es como la presión arterial de oxígeno, que la pueden intuir por la saturación. La presión arterial de CO2 solo la pueden medir con gases arteriales, van desviando. Entonces miren ustedes, ahí está. Simplifico la fórmula a esto. La presión alveolar de oxígeno es 150 menos lo que yo voy a obtener entre 0,8. ¿Para qué me sirve esto? Para lo que les mencioné al inicio, la gradiente alveolo arterial. Un paciente con insuficiencia respiratoria que tiene una gradiente alveolo arteriolar normal, ¿dónde es el problema? Ventilación, si te lo dije al comienzo de la clase. Acuérdense, problema de ventilación, gradiente alveolo arteriolar normal e hipercapnia. ¿Cuánto es lo normal del gradiente? Un gradiente mayor de 20, el problema primario no es ventilatorio. Y si no es ventilatorio, ¿qué puede ser? Difusión, distribución, y falta uno. Esto no lo tienen en su PDF. Gradiente normal, hipoventilación. De eso se trata. Doctor, lo que usted nos entrega el PowerPoint y falta, le tomo foto. De eso se trata. Hipoxemia con gradiente elevado. Pensar, problema de ventiloperfusión, problema de cortocircuito o problema de difusión. El próximo semestre van a hacer todos fisiopatología y se van a acordar. Paciente con insuficiencia respiratoria, causa, ventilación, gradiente, problema de ventiloperfusión, cortocircuito shunts o problema de difusión. Muy bien, en la práctica de la próxima semana, dice su sílabus, leyes fundamentales de los gases relevantes para la medicina. Hemos aprendido la ley de Boyle, hemos aprendido la ley de Dalton, pero no hemos aprendido estas cosas aquí. Porque estas leyes sirven más para fisiología de terapia respiratoria. Por ejemplo, hay una por ahí que habla de temperatura. A una temperatura constante, las moléculas se mueven. Si aumento la temperatura, las moléculas van a tener mayor movimiento, ocupando el mismo volumen.
Nosotros teníamos equipos para dar oxígeno que eran cánulas binasales. Esos oxígenos con cánulas binasales solo nos permitían darle hasta 40% de oxígeno. Y eso significaba darle oxígeno a 5 litros por minuto. Pero los pacientes con COVID y estrés severo, el 40% les quedaba poco. No teníamos cómo darles más oxígeno. Solo nos quedaba intubar y meterlo a una máquina de ventilación. Los americanos dijeron, ¿qué pasa si un equipo de cánula binasal le aumento la temperatura? ¿Y qué pasa si ese equipo, por una máquina, le puedo poner un poco más de presión? Puedo subir la concentración de oxígeno hasta 80%. Y no necesito intubarlo, porque el 90% de los pacientes con COVID severo intubados se morían. Y así aparecieron estos equipos y utilizamos la ley, creo que es la de Avogadro, número de moléculas. La próxima semana van a hacer justamente. ¿Quieren buscar dónde leer esto? Ahí tienen la referencia. Les he dicho, hay imágenes que tienen referencia. Muchas de estas leyes son físicas y hay que aplicarlas a medicina. Léanlas ahí. Y eso sí lo tienen en su teléfono. Solo tienen que entrar a su Google y leerlas, pues. Tómense el trabajo para que tengan una buena práctica. Ventilometría. Para cerrar el capítulo, empezamos con espirometría. Nos permite justamente ver volúmenes y capacidades. Pero no las 4 y las 4 como hemos aprendido. Y poder diferenciar si el problema es obstructivo o el problema es restrictivo. El problema de ventilación es obstructivo o el problema de ventilación es restrictivo. Y así tenemos otros parámetros muy parecidos a los volúmenes y capacidades. En donde tenemos el primero, el volumen respiratorio forzado del primer segundo. Nosotros conocíamos el volumen respiratorio forzado, pero lo voy a tomar al primer segundo. La velocidad con que sale la expiración forzada, pero en el primer segundo. Muy importante. La capacidad vital forzada, que la conocen. La relación que existe entre ambas. Esa relación tiene un nombre propio que es muy importante para los problemas obstructivos. ¿Alguien sabe cómo se llama esa relación? Índice de Tipfenau. Cuando ustedes vayan al hospital, el médico les va a decir ¿qué índice de Tipfenau tiene? No les va a preguntar ¿cuánto es el BEP al primer minuto? Porque eso es para ciencias básicas. En clínicas nos respetamos y hablamos con epónimos. Desgraciadamente, durante su clase de anatomía les han prohibido de hablar con epónimos. Porque hay que mantener una literatura y nomenclatura internacional que se respeta. Pero en hospital no, pues nos encanta brillar y hablar de epónimos. ¿Cómo se llama ese índice? Del Tipfenau. ¿Y por qué es muy importante ese índice? Porque nos marca si el problema es obstructivo. Si el problema es de capacidad vital, el problema es restrictivo. Y ahí tienen las imágenes. Miren ustedes, esto es lo normal. Miren al primer segundo, cómo el primer minuto se acorta totalmente. En el restrictivo también, pero esencialmente en el restrictivo. Y miren en la capacidad vital forzada, es también reducida, pero la relación es lo que cambia.
esto está disminuido en su totalidad, pero la relación se mantiene como lo normal. En el obstructivo la relación se quiebra. Entonces el índice Stifenau menor de 0,8 nos mete a problemas obstructivos. Si el índice de Stifenau se mantiene por encima del 0,8 y la capacidad vital forzada es disminuida, eso es restrictivo. Y si tiene ambos, es mixto. ¿Lo quieren así? ¿Lo quieren así? ¿O lo quieren así? Dice lo mismo. Es rosa, es Juana, es Anita, con el mismo vestido. El algoritmo simple. Espirometría con índice Stifenau mayor de 90 es normal. Si tiene menor de 90, empiezan los problemas. Menor de 80, perdón, restrictivo. En cuanto al, puede estar disminuido, pero miren la capacidad vital pasada. Si es menos de 80, esencialmente restrictivo. Si tiene ambos, eso es distinto. ¿Lo tienen ahí? ¿Lo tienen ahí? Miren las siluetas pulmonares. De repente mi memoria no me da para memorizar números, pero sí me da para memorizar imágenes. Pulmón normal, pulmón restrictivo, miren, comparado con el normal, pulmón más chiquito. Pulmón obstructivo, miren, comparado con el normal, pulmón más grande. Enfisемatoso. Por problemas obstructivos. ¿Obstructivos dónde? En la vía aérea, porque estamos hablando de ventilación. No son obstructivos de la arteria pulmonar, no. Estos son obstructivos de ventilación. ¿Y dónde está la obstrucción de la ventilación? En la vía aérea. Problemas restrictivos, ¿dónde? En el parénquima pulmonar. Se olvidan de la coclear, se olvidan de la estancia. Eso está Luis. Pulmones, cirróticos. Ventilación. Entonces las enfermedades ventilatorias, es decir, las enfermedades de vías respiratorias se caracterizan por disnea. ¿Qué cosa es disnea? Más trabajo respiratorio. Es el trabajo de músculos respiratorios en contra de tres resistencias. Según la resistencia alterada se puede atribuir dos mecanismos básicos. Estas son las resistencias alteradas. Resistencia del árbol respiratorio, enfermedades obstructivas. Resistencia de tejidos elásticos, enfermedades restrictivas. ¿Qué es lo que van a aprender? Cuando lleve semiología. Esta es la clase del doctor Carrasco. Hasta el año pasado era el docente principal del doctor Suárez. Obstructivas, que pueden ser de obstrucción alta o obstrucción baja. Cuando la obstrucción es baja se denomina síndromes bronquiales. Y por último, restrictivas, en donde si el problema es intersticial, se llama enfermedad pulmonar intersticial. Si tenemos una gran neumonía, también va a restringir. Si tenemos un gran síndrome pleural que colapsa el pulmonar, también va a restringir. La pleuropnografía es una espirometría muy especial. Es una espirometría que además de darnos todos los volúmenes y capacidades, nos permite ver a lo que se llama difusión de CO, que lo vamos a ver en la siguiente clase. La importancia de la difusión de CO. ¿Para qué es importante eso? Para los problemas de difusión. Hemos aprendido los problemas de ventilación. ¿Cómo los medimos? Con la espirometría. Los problemas de difusión, vamos a ver lo que los medimos especialmente con la pleuropnografía. Y ahí viene justamente lo que se denomina la tasa de
Recordar siempre la frecuencia respiratoria en adultos, normal de 12 a 20. Pero en niños pueden tener 40 de frecuencia respiratoria y es normal. Pueden tener en preescolares hasta 30, 35. ¿Qué pasa si un niño preescolar tiene 50 de frecuencia respiratoria? Se llama polipnia. Y eso generalmente significa problema pulmonar. Por eso es que la propaganda británica, tomada por nosotros en el Ministerio de Salud, dice: niños resfriados con frecuencia respiratoria mayor de 50, corran al pediatra que puede tener neumonía. Por eso es muy importante recordar los patrones de frecuencia respiratoria. Recordar que la expiración es 2 a 1 con la inspiración. No es igual, inspiramos y expiramos. Pongo mi estetoscopio, respira, bota, no es lo mismo el ruido. La expiración es un poco más larga que la inspiración, pero solo 2 a 1. ¿Qué pasa si la expiración es más larga? 3 a 1, 4 a 1, el problema es bronquial. Por eso es muy importante siempre guardar lo fisiológico. Y si lo fisiológico no es normal, algo está sucediendo. Si la expiración es 3 o 4 a 1 con la expiración, ¿qué problema se está dando? Problema bronquial. Para los que les encanta la ventilación mecánica porque tienen pasión por lo intrusivo, son medios vampiros, les encanta pintar, tomar sangre, están circulando. Esa fue mi pasión de cuando empecé a estudiar medicina. Yo vivía frente al hospital y paraba en emergencia. Distintos patrones pulmonares y distintos requerimientos de ventilación mecánica. La imagen de pulmón normal. La imagen de pulmón enfisematoso. Pero doctor, si tiene los alveolos más grandes, ¡perfecto! Va a respirar mejor. Miren la irrigación. Esto tiene irrigación. Pueden ser alveolos grandes, pero están perfundidos. Y si no están perfundidos, hay hematosis. O los pulmones fibróticos. Tenemos pulmones normales y tenemos pulmones fibrosados. También se altera la hematosis. Trastornos ventilatorios, distintos lados de la medalla que nos producen problemas ventilatorios. Y el problema ventilatorio se caracteriza por hipoxemia o por hipercapnia. Respondan, ustedes están cansados, yo también. Los problemas ventilatorios se caracterizan por hipoxemia o por hipercapnia. Perfecto. Pueden tener también asociado hipoxemia. No les niego eso. La mayoría de pacientes que tienen hipercapnia también va a tener hipoxemia. Pero la característica importante es la elevación de CO2. Dios guarde a la reina.